Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a calcular la distribución de probabilidad y vamos a calcular la distribución acumulada. Bueno, el ejemplo lo tenemos ahí escrito, pero ¿de qué trata? Trata de que en una tienda hay 15 computadoras, de las cuales 6 están en malas condiciones. Ok, si hay 15 computadoras, hay 6 en malas condiciones. Significa que tenemos 9 buenas, ¿verdad? Después dice, si una persona compra al azar 4 de estas computadoras al mismo tiempo, calcule la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X. Bueno, para empezar tenemos que definir nuestra variable aleatoria. ¿Cómo la vamos a definir? Dependiendo de lo que represente. Ahí dice que la variable aleatoria X representa el número de computadoras en malas condiciones. Entonces vamos a definirla de la siguiente manera. Aquí ya definí la variable aleatoria X, variable aleatoria que representa el número de computadoras defectuosas. Recordemos que las variables aleatorias se definen con letras mayúsculas. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es ¿qué valores puede tomar esta variable aleatoria? Va a tomar los valores dependiendo de lo que me representa. Me representa la cantidad de computadoras defectuosas que puede llevar esa persona. Esa persona compra 4 computadoras. Dentro de esas 4 computadoras, ¿cuántas pueden ser defectuosas? 0, o sea, ninguna. Puede tener una defectuosa, puede tener 2 defectuosas, 3 defectuosas y a lo más las 4, ¿verdad? Y sí le pueden salir las 4 defectuosas porque hay 6. Sí le pueden salir las 4. Después de esto, muchachos, lo que tenemos que encontrar es la probabilidad en cada uno de estos valores. Pero ahora lo escribimos de la siguiente manera. Tenemos que encontrar f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 y por último f de 4, que es el último valor que toma la variable. ¿Quién es f de 0? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 0. ¿Quién es f de 1? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1. ¿Quién es f de 2? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 2 y así sucesivamente. Bueno, aquí ya tengo qué significa cada una de esas f's. Ahora tengo que calcular la probabilidad en cada uno. Y recordemos que probabilidades lo venimos viendo desde la segunda unidad. Para cada una de estas probabilidades voy a usar la formulita n minúscula entre n mayúscula. ¿Quién es n mayúscula? Recuerde que son todos los diferentes resultados en mi espacio muestral. La persona compra 4 computadoras de un solo, de las 15 que hay en total. Entonces, ¿quién es mi espacio muestral? Las diferentes formas de comprar 4 computadoras de esas 15. El orden no importa en que las seleccione. Es por eso que n mayúscula es 15 combinación 4. Ahora, yo quiero que la variable tome el valor de 0. ¿Qué significa? Que de estas posibles combinaciones, de este total de combinaciones, ¿en cuántas de ellas hay 0 defectuosas? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. ¿Cuántas defectuosas hay? 6, ¿verdad? De las 6 defectuosas que hay, ¿cuántas queremos? 0. Significa que de las 9 buenas que hay, ¿cuántas se quieren? Las 4. Haciendo este resultado, esta división, eso da 6 sobre 65. Y esta es la probabilidad de que la variable tome el valor de 0. Haciendo lo mismo, prácticamente lo mismo con la siguiente probabilidad, ahora quiero que la variable aleatoria tome el valor de 1. El espacio muestral no cambia. 15 combinación 4.
Ahora quiero que de las 4 computadoras, una sea defectuosa. De las 6 defectuosas que hay, ¿cuántas queremos? Una. Significa que de las otras 9, ¿cuántas queremos? De las 9 buenas, ¿cuántas queremos? 3. Esta división da 24 sobre 65. Y así sucesivamente vamos a hacer estas 3 probabilidades. Aquí ya tengo calculadas todas las probabilidades. Una vez teniendo todas estas probabilidades, vamos a construir lo que nos piden, que es la distribución de probabilidad. Cuando nos piden la distribución de probabilidad, en otras palabras, nos piden esta tablita aquí. Esta es la distribución de probabilidad y vamos a hacer una tablita. Aquí va a ir el valor de X y aquí f de X. Recuerde que el valor de X son los valores que puede tomar la variable y ya los tenemos aquí, que son 0, 1, 2, 3 y 4. Y f de X es la probabilidad en cada uno de estos valores. Aquí ya tengo los valores que puede tomar la variable. Ahora, ¿cuánto vale f de 0? Aquí lo tenemos. F de 0, 6 sobre 65. ¿Cuánto vale f de 1? Aquí lo tenemos, 24 sobre 65. F de 2, 36 sobre 91. F de 3, 12 sobre 91. Y F de 4, 1 sobre 91. Y esta es la pequeña tablita que es la distribución de probabilidad que nos están pidiendo. Una forma de que usted compruebe que esta distribución es correcta es porque ya sabemos que la suma de todas las probabilidades nos tiene que dar 1. Si usted suma todas estas probabilidades, le tienen que dar 1. De lo contrario, tiene algún error, ¿verdad? Y usted puede verificar que si sumamos todo esto, la sumatoria nos da 1.